ya en el texto del Apocalipsis, vamos a ver que hemos venido viendo desde el versículo 1 del capítulo 21 hasta el versículo 16 que terminamos la semana pasada. Es el profeta aquí, nuestro amadísimo San Juan, nos presenta de dos versiones la Nueva Jerusalén. Decíamos que la Nueva Jerusalén es el lugar donde vamos a habitar eternamente. Ya solamente el estudiar la Nueva Jerusalén nos debe llenar el corazón de gozo y alegría, porque es nuestra morada eterna. Es lo que el Señor en el Evangelio nos dijo, que Él va a subir al Padre para prepararnos un lugar, ¿no es cierto? Eso nos dijo el Señor. Y este es el lugar que Dios ha decidido prepararnos. Decíamos que la Nueva Jerusalén tenía la forma de un cubo, ¿no? Recuerden que era un cubo perfecto y que estas medidas, que eran en todas sus partes iguales, significaba la perfección de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada. Significaba que lo que Dios hizo, recuerden que la Nueva Jerusalén bajaba de junto de Dios, nos decía ya el versículo 1 y el versículo 9 de Dios, y que como es salido de las manos de Dios, es perfecta. Decíamos que lo que resalta de la Nueva Jerusalén es el brillo, la gloria que está sobre la ciudad. Y nos debe, como digo, vuelvo y repito, llenar de esa alegría, porque Dios nos hizo algo perfecto para acogernos a nosotros, sus hijos. Decíamos la semana pasada entonces que el primer aspecto de la ciudad era esposa del Cordero. Esto decíamos la semana pasada, ¿ya? Y el segundo era que el profeta San Juan pone hincapié en mostrarnos por medio de la palabra que esto es una ciudad. Y la ciudad que está descrita, veíamos que tiene puertas, ¿no es cierto? Tenía 12 puertas, y en las 12 puertas estaban sentados 12 ángeles, y sobre las puertas, donde los 12 ángeles, estaba escrito, grabado en piedra, el nombre de las 12 tribus de Israel, ¿no? Eso veíamos la semana pasada. Y después también mostró cómo era el muro, la muralla de la ciudad, y con sus medidas, y que en las murallas estaba en cambio el nombre de los 12 apóstoles. Y así se juntaba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y ahí estaba representado todo el pueblo de Dios, tanto el antiguo Israel, o el Israel de la carne, como el Israel de Dios, que somos nosotros, Iglesia Católica. ¿Sí? Hasta eso estamos hasta ahí, ¿no? Y veíamos que los materiales que se usaban para la ciudad, específicamente se nombraba el jaspe como estilo diamante, no el jaspe como conocemos ahora, y las piedras que vamos a ver el día de hoy, los exegetas, los estudiosos de la palabra, nos dicen que no tenemos que relacionar con las piedras de ahora. Si aquí dice zafiro, no vamos a ver un zafiro de ahora, porque hace 2000 años pareciera, según los estudiosos, tenían otros colores y tenían incluso una simbología que con el tiempo se ha perdido, que nosotros podemos tener alguna idea, pero no podemos conocer la simbología exacta como conocían miles de años atrás. ¿Para qué se utilizaban las piedras preciosas, del oro puro, todo esto que vamos a mencionar el día de hoy? ¿Para qué? Para embellecer los imperios, ¿no? Antes de que sea tomado para Dios, ¿no? Para embellecer los imperios y para embellecer a los reyes de los imperios. Por eso los reyes de los imperios estaban siempre vestidos de manera, podríamos llamar, ostentosa, llenas de oro, llenos de joyas. Si nosotros podemos ver cómo eran esos reyes de los imperios pasados. ¿Qué hace Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto? Lo primero que dice, todo ese oro que tú has visto, ¿no es cierto?, en Egipto, todas esas construcciones en piedra, recuerden que todos los ídolos eran construidos de piedra y muchos otros de bronce y algunos de oro. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios coge lo mismo, las mismas elementos, coge la piedra, ¿no es cierto?, coge el oro siempre ha sido representación de grandeza del rey, de grandeza de un imperio. Y eso es lo que está haciendo el Señor, y eso es lo que está haciendo el Señor al mostrarnos la Nueva Jerusalén.
¿Qué coge también? Entonces coge la piedra, coge todos estos metales preciosos, incluido el bronce, coge también, por ejemplo, piedras preciosas, y cuando ya sale al desierto, ¿no es cierto?, dice al pueblo que quiten a Egipto todo lo que puedan de estos materiales, porque el Señor tenía un plan con eso. Ya esto es importante que nosotros conozcamos. Salen, se van al desierto, y lo primero que manda el Señor a construir es la tienda del encuentro, ¿no es cierto?, el tabernáculo, que era el primer templo donde iba a morar Él, y lo manda a hacer de oro. Utiliza eso que era puesto, digamos, para ensalzar a los reyes, para hacer a los dioses, no los dioses paganos, lo utiliza ahora para darle gloria a Él. Y ahora vemos cómo la Nueva Jerusalén aparece llena de oro, de piedras preciosas. Hoy vamos a leer esto, de piedras preciosas, para darnos a entender el cambio, ya no tanto en un principio cuando el pueblo salió de Egipto. Lo que quería mostrar el Señor era que todo lo mejor no era para esos dioses ni para los reyes, sino para darle culto y gloria a Él. ¿Ya? Ahora, ¿qué representan estas piedras preciosas? El oro, la misma piedra. El Señor dirá que Él es la roca, ¿no es cierto? Y también dirá que San Pedro, el Papa, es la piedra que donde edificará su iglesia. Nos comienza a hablar también de piedras, ¿no es cierto?, de piedras preciosas, de oro, nos vuelve a hablar de lo mismo. Incluso nosotros vemos reflejado esto, que es importante, en los que se llaman objetos litúrgicos, o sea, los vasos sagrados, todo lo que está en el altar para servir a Dios. Incluso muchas veces la iglesia pone hasta los jarrones que tienen las flores para que sean doradas, con el objeto nuevamente de saber que lo mejor está entregado a Dios para darle culto a Dios. Ahora, en la Nueva Jerusalén, como ya no va a estar, ¿qué sucede aquí? Algo lindísimo que vamos a ver en los siguientes versículos, es que nosotros siempre el templo que había en el desierto, ¿no es cierto?, el templo que había en el desierto, que era como una tienda, luego el templo de Jerusalén, ¿no?, tanto del rey Salomón como del tiempo del Señor, ya tenían siempre un lugar donde se ponía, que se llamaba el Santo de los Santos, como ustedes conocen, y se ponía el Arca de la Alianza, ¿no es cierto? Eso estábamos viendo también la semana pasada. Sabemos que en nuestros templos, en nuestra iglesia, también tenemos un lugar preferencial para el sagrario. ¿Ya? Siempre ha sido Dios morando de una forma visible para que todos los hombres sepan cómo adorar a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios bajaba, ¿no es cierto?, acá al propiciatorio, que era una tablita que estaba encima del Arca de la Alianza, y ahí bajaba la nube donde estaba la gloria de Dios. Esto en el tiempo de Moisés. En el tiempo del templo, lo mismo. Construyeron el Santo de los Santos. ¿Se acuerdan que les decíamos que era un cubo perfecto, ¿no? Este Santo de los Santos, donde estaba el arca y donde bajaba nuevamente la nube y la gloria de Dios para hablar. ¿Cuál era, si ustedes le preguntan hoy en día a un rabino qué es lo que más Dios quiere con nosotros? Les va a responder: morar con nosotros, estar en medio de su pueblo. Y así en estas figuras, Él estaba en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Así es como Él se manifestaba. ¿Sí o no? Hasta ahora estamos. Lo mismo en nuestros templos. También tenemos ya una figura, ya no es figura, más bien dicho, la presencia real de nuestro Señor aquí en el sagrario, en su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Nuevamente, estoy morando con ustedes, pero de una manera mucho más sensible que los signos que se dieron antiguamente en el pueblo de Israel. ¿Qué sucede ahora en la Nueva Jerusalén? Ya no necesitamos ni el sagrario, ni este sitio, porque la Nueva Jerusalén es donde va a habitar Dios tal como es. Así como es en el cielo, será en la Nueva Jerusalén. Ahora, aquí, digamos, en nuestra iglesia, está el sagrario, no está el Señor así como está en el cielo, ¿sí o no? Está en su forma de la Eucaristía. Y aquí estaba en forma de la Shekinah, de la gloria de Dios. Entonces no estaba igual.
así como en el cielo, en la tierra, digamos. Aquí sí, recordemos que aquí es tierra nueva, ¿no es cierto? Tierra nueva y cielo nuevo. Y estamos hablando entonces que Dios va a estar así como está en el cielo con nosotros, morando eternamente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Morar con nosotros, habitar con nosotros. Y esto nos explica aquí el capítulo 21 del Apocalipsis, en el versículo 3 y siguientes, habla de que ahí nosotros nos convertiremos en el pueblo eterno de Dios, y va más allá el Señor y nos pone como hijos herederos, pero no a la manera como estamos ahora, en la tierra ahora, que somos todos hijos, como ustedes conocen, y todos somos hijos, decíamos que toda la creación humana somos hijos. Nosotros, los cristianos bautizados, tenemos en excelencia ese título de hijos por estar injertados en el cuerpo de la iglesia, que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí ya el ser hijos ya no es en la manera como aquí, que somos nosotros hijos, pero somos hijos y no somos hijos, porque somos desobedientes, ¿sí o no? Podemos caer en rebeldía, podemos caer en pecado, nos levantamos. No somos hijos como debemos ser, a la manera del Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que ser nosotros ya desde aquí, desde el templo nuestro? Otros Cristos en la tierra. Eso es lo que debemos ser. ¿Quiénes podemos decir que lograron eso, ser otros Cristos aquí en la tierra? Los santos, ¿no es cierto? Los santos sí podemos decir lograron esto, pero la mayoría de nosotros no. ¿Cuándo seremos todos el 100%? ¿Ya? No unos pocos como en este tiempo, digamos, 100% seremos otros Cristos. Y vamos a ver en el estudio de hoy que la bendición más grande que vamos a recibir es que nosotros, al ser otros Cristos, vamos a reflejar en nuestros rostros, recuerden que tenemos este cuerpo glorificado, en nuestros rostros la gloria de Cristo. ¿Cómo funciona esto? Es que Cristo el Señor, Cristo nuestro Señor, refleja la gloria de Dios, ¿ya? Y nosotros, otros Cristos, como debemos ser otros Cristos, reflejamos la gloria de Cristo. Así se va a manifestar la presencia de Dios. ¿Cuál es el regalo más grande de Dios? De morar con nosotros, sus hijos, tanto aquí como bajaba en la nube, ¿no es cierto? Aquí ¿qué bajó? Para representar la nube, la presencia de Dios, la Shekinah, ¿qué bajó aquí? Y en nuestro tiempo de la iglesia, ¿qué bajó? Este es el Espíritu Santo. Bajó el Espíritu Santo. Ya no es que bajaba solamente la gloria de Dios, sino bajó la misma gloria de Dios. ¿Y dónde habitó la gloria de Dios? ¿Dónde habita? En estos que debemos ser otros Cristos, habita dentro de nuestro corazón. Y como ustedes saben, nos convertimos en el templo vivo del Espíritu Santo. Aquí nosotros ya vivimos con una conciencia tal de que convivimos con esa gloria hasta ser nosotros mismos gloria. ¿Ya? Este es un tema hermosísimo. ¿Qué pasa? Que todas estas pedrerías que vamos a leer ahorita, todo lo que estamos leyendo de las piedras que mencionaba, que antes eran para dar culto a los otros dioses, tanto así que San Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 3, nos dice que no tenemos nosotros que llenarnos de adornos ostentosos, de muchas joyas y peinados muy elaborados, porque las hijas de Dios deben tener su adorno en ser inmaculados, intachables. ¿Por qué? Porque nos quieren alejar justamente de ese esplendor de los reinos paganos, pero sin llegar a esa ostentación, porque si no, estamos dando culto a ese mundo pagano del que Dios sacó al pueblo, porque eso es representación justamente de la vanidad y de la riqueza del mundo exterior, completamente exterior, y nosotros tenemos que buscar ese adorno interior, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ir ahora sí al texto del Apocalipsis. Vamos a ver el versículo 17, que dice aquí: midió luego su muralla y tenía 144 codos
con medida humana que era de ángel. El material de esta muralla era jaspe, y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. ¿Qué les parece? Entonces la muralla, donde estaban, ¿se acuerdan los nombres de los apóstoles? Dice aquí, es de jaspe, ¿ya? Y la ciudad de oro puro, pero ¿cómo? No sólido, ¿sí se dan cuenta? Sino como un vidrio transparente que refleja todo el esplendor del oro. Eso que el hombre utilizaba para hacer ese resplandor de los dioses paganos, Dios ahorita lo convierte en el reflejo de Él mismo. Todo lo que voy a leer ahorita de pedrerías, de oro, de todo, lo que va a hacer eso es reflejar la hermosura de Dios. Aquí entramos en algo hermosísimo, más hermoso creo que no hay en el mundo. Saber y conocer la hermosura de Dios que se va a reflejar en estos elementos que se convierten a la vez en realidad, porque va a ser la Nueva Jerusalén de esa forma, y también en simbología que representa toda la bondad, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la magnanimidad de Dios, la fortaleza, el todo poder de Dios se ve reflejado, y por eso vamos a leer aquí estas piedras, que ustedes conocen que estas piedras tienen todos los colores, ¿no? Tienen el esmeralda, por ejemplo, es verde, el lapislázuli es azul, tiene todos los colores, aunque no podemos saber cómo eran exactamente estas piedras, pero nos imaginamos todos esos colores que lo que están haciendo es hablando de Dios. El Papa emérito Benedicto XVI, cuando hablaba de la iglesia como esposa, él decía, mencionando el libro de sabiduría, que la belleza fue creada por Dios. Y ahí viene también incluso en el catecismo de la Iglesia Católica que nos menciona que esta belleza lo que debe hacer en nosotros, en la belleza creada por Dios, nos debe acercar a Dios, nos debe elevar a Dios, ¿ya? La belleza de las cosas creadas, del oro, de que estamos viendo aquí este cubo lleno de oro, todo esto que es bello, incluso el templo de hoy, la iglesia de hoy, tiene por ejemplo, estos vitrales espectaculares llenos de colores. ¿Qué hace esa belleza? Elevarnos a Dios. Y ahí está, y me adelanto un poco, porque en el futuro les voy a dar esto, ya me adelanto un poco. ¿Qué es entonces elevarse a Dios? Cuando uno contempla un paisaje hermosísimo, normalmente uno dice gracias Jesús, ¿no es cierto? Gracias Señor, qué lindo, que te eleva el corazón. La belleza automáticamente al cristiano que ama a Dios le va a llevar a Dios, le va a llevar a agradecer a Dios, ¿ya? Lo mismo debe hacer estos vitrales, estos vasos litúrgicos que son de oro, o bañados en oro, porque ya no hay cómo ser de oro, no bañados, pero son dorados, nos deben elevar el corazón, ¿ya? Para eso están, por eso son bellos. La sabiduría nos dice que la belleza fue creada por Dios para elevar nuestro corazón hacia Dios, ¿ya? Por eso en la liturgia de la Eucaristía, y esto es lo que me adelanto porque vamos a ver más adelante esto, en la liturgia de la Eucaristía está una de las tres posturas que es ponerse de pie, ¿ya? Esta postura de estar sentado o arrodillado y ponerse de pie es elevarse a Dios, ¿ya? No me elevo yo con mi poder ni porque tengo algún título de algo. ¿Qué me eleva a Dios? El Espíritu Santo actuando en la liturgia de la Eucaristía que me eleva, y mi postura corporal para reflejar eso espiritual es ponerse de pie. Ponerse de pie es lo más hermoso que puede haber, sino que a veces nos confundimos porque no conocemos. Entonces vamos a ver más adelante clases enteritas de esto porque es importante para nosotros aprender a dar culto aquí en la Nueva Jerusalén, o sea, camino a la Nueva Jerusalén, conocer cómo es el culto que Dios puso aquí en la tierra a través de su iglesia, a través de su pueblo y a través de cada uno de nosotros que hemos sido llamados, como nos dice Colosenses 1, nos dice que nosotros fuimos llamados antes de la creación del mundo a reproducir la imagen de su Hijo
de su Hijo y que hemos sido elegidos desde antes de la creación con un nombre. ¿Para qué? Para darle culto a Dios. Hemos venido al mundo a darle culto a Dios. ¿A culto de qué? De adoración, culto de alabanza. ¿Y cómo nos pide nuestro Señor Jesucristo que demos ese culto? Esto nos dice Juan capítulo 7, versículo 36, que sea en espíritu y en verdad. ¿Cómo es el culto que da el pueblo que camina a la Nueva Jerusalén? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu, con la presencia del Espíritu Santo dentro de mi corazón, ¿no? Y en verdad, caminando sobre la revelación que Dios hizo a través de su palabra escrita y oral, ¿ya? Así nosotros caminamos en espíritu y en verdad. Muchas veces los católicos no caminamos ni en espíritu ni en verdad. ¿Por qué? Porque no invocamos al Espíritu Santo, no le conocemos al Espíritu Santo y no estamos caminando con el Espíritu, no estamos siendo conducidos con el Espíritu Santo. Entonces debemos, para caminar a la Nueva Jerusalén, comenzar a adorar y alabar en Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, por un lado, y del otro lado por verdad. ¿Y por qué digo que a veces los católicos no caminamos en verdad? Porque no conocemos la revelación de Cristo a través de la palabra escrita y de la sagrada tradición, que es la revelación oral. Sino cómo caminamos, con qué conocimiento caminamos, con lo, no sé, la verdad que no sé con qué, muchos católicos, ¿no? Y que simplemente caminamos, no estamos caminando. Si se dan cuenta que no estamos en espíritu y en verdad caminando a la Nueva Jerusalén. No, a veces que tenemos libritos de devociones, mucha oración y cero verdad. ¿No? Esto es importantísimo que nosotros sepamos y seamos moldeados y conducidos de esa forma a vivir ya, desde ya, el reino de Dios aquí en la tierra, porque Cristo cuando se encarna, lo primero que dice es: el reino de los cielos ya llegó, ya llegó. ¿Qué dice la iglesia entonces? Que este templo terrestre donde se da culto a Dios, que es la iglesia por medio de la Eucaristía, ¿ya? Es la nueva Jerusalén, pero terrestre, que va caminando hacia la celeste, ¿ya? Si nosotros somos de ese pueblo llamado a dar ese culto verdadero en la Eucaristía, debemos ya nosotros ponernos en marcha hacia la nueva Jerusalén. ¿Cómo? De corazón, saber que esa es mi patria definitiva, y como nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, nos dice que nosotros ya por el mérito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, nos hemos acercado, nos hemos elevado a la Jerusalén celestial, porque es la madre, la patria de todos los cristianos. Capítulo 21, versículo 19. ¿Ya? Entonces, por eso les mencionaba el oro, el vidrio, todo esto para hablarnos del reflejo de quién es Dios. Dice aquí, versículo 19, los pilares de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. ¿Qué dice aquí la exégesis de la Biblia de Jerusalén? Esta pedrería, con sus colores, parece que deben dar una impresión global de solidez y de esplendor, reflejo de la gloria de Dios. Toda esta pedrería que está descrita en la ciudad de Jerusalén da entonces esta idea de solidez por un lado y por otro lado del reflejo de la gloria de Dios. Nos dice aquí la exégesis, ¿no es cierto? Y aquí comienza a nombrar los 12 piedras preciosas. Si quieren vayan ustedes leyendo. Dice: el primer pilar es de jaspe, el segundo de zafiro, y ahí va diciendo cada uno, ¿no? Hasta llegar al 12º, que es la amatista. ¿Qué nos interesa? Nos hubiera encantado que ahorita baje San Juan y nos explique cada piedra, porque cada piedra debe significar algo inmenso de un aspecto de la belleza, de la hermosura de Dios. Porque ya no, en este momento, estamos diciendo que aquí Dios habla de sí mismo a través de la belleza de las cosas creadas, que Él creó, ¿no
es cierto? Y las que pidió a los hombres para darle culto a él, ¿sí o no? Aquí ya no va a necesitar de eso, porque aquí su belleza y su hermosura va a hacer que refleje en toda la ciudad de Jerusalén, en sus murallas, como estamos viendo ahora, en sus puertas, en todo lugar de la Nueva Jerusalén. ¡Qué belleza! ¿Sí o no? Ya no es que el Señor va a pintar un cielo espectacular para hablar de su belleza, sino Él mismo va a estar aquí reflejando esa gloria todo el tiempo, por toda la eternidad, ¿no? Pues con Dios y aquí en la Nueva Jerusalén, como todo refleja todo el tiempo a Dios, las piedras reflejan a Dios, el oro refleja a Dios, siempre vamos a estar viendo un aspecto diferente de Dios. Imagínense, siempre va a reflejar algo. Así como hoy, si nosotros vemos un cielo azulado, nos va a poner algo el Señor. Si mañana vemos un cielo naranja, el Señor, ¿sí o no? ¿Ya? Lo mismo aquí con estas piedras, con estos reflejos. Por eso nos pone aquí el Señor estos símbolos de las piedras que son lo más preciado, ¿sí o no? Lo más preciado para el hombre. Pero a nosotros ya cristianos nos debe y más llamar que para adornarnos nosotros con esas piedras, más que nos hablen de Dios, más que nos hablen de la belleza de Dios expresada a través de este símbolo. ¿Qué nos dice entonces a continuación, después de que expresa cada uno de los nombres de las 12 piedras? En el versículo 21 dice, y las 12 puertas son 12 perlas. 12 perlas. Esto nos habla exactamente Isaías en el capítulo 54, versículo 11. Nos habla de esas puertas de perlas. Dice aquí, cada una de las puertas hecho de una sola perla. ¿Qué les parece? Nuevamente el Señor nos habló de que cuando encontramos una perla, dejamos todo de lado y corremos hacia el reino, ¿no es cierto? A buscar el reino. Aquí nos está hablando de eso, de que nosotros para llegar acá, estamos para entrar por las puertas que son de perla, ¿ya? Estas puertas que son de perla, nosotros hemos dejado todo el mundo pasado, el mundo que pasa, el mundo pasajero, con sus preocupaciones, con sus cosas, para perseguir entrar por esas puertas de perla. ¿Qué les parece? Aquí nos pone directamente, gráficamente, lo que el Señor nos decía en parábola. Y la plaza de la ciudad, ahora nos habla de la plaza. Primero nos estaba hablando de la parte exterior de la ciudad, ¿no es cierto? Nos estaba hablando de los muros, de las puertas, etc. Ahora nos fuimos ya adentro de la Nueva Jerusalén. Ya nos estamos yendo adentro de nuestra morada. ¿Qué les parece? Es hermoso esto. ¿Y qué dice aquí? La plaza de la ciudad es de oro puro. Nuevamente, ¿qué es el color de oro? ¿Cuál es el color que nos da a entender el oro? Dorado, ¿ya? Y el dorado en la liturgia, ¿qué representa? Cuando los sacerdotes se ponen con la divinidad. ¿Qué les parece? La plaza de la ciudad está vestida de divinidad, de majestad, del resplandor de Dios. ¿Qué cosa tan increíble? Por eso decía al principio que solo estudiar esto de la Nueva Jerusalén nos debe llenar de gozo el corazón. ¿Qué más dice aquí? La plaza de la ciudad de oro puro, transparente como el cristal. Transparente como el cristal. Nuevamente es este oro, pero no sólido como nosotros conocemos, sino transparente. Antes de entrar en la segunda parte de la charla, que es hermosísima en los siguientes versículos, voy a hacer referencia en que nosotros también, así como el Señor fue formando, ¿no es cierto?, el pueblo, ¿dónde habían esas 12 piedras en el antiguo Israel? 12 piedras preciosas, igualito. Esto está en Éxodo 28, 16, ¿ya? ¿Dónde está? Y esto es importantísimo que conozcamos, porque que el Señor nos está hablando, sí se dan cuenta que nos está hablando con el mismo lenguaje de siempre, ¿ya? Pero todo espiritualizado, ¿ya? Todo lo que era símbolo o prefigura, ya se hizo figura y se hizo realidad, una realidad que nuestra cabecita no nos alcanza a ver, ¿ya? ¿Dónde está ahí? En las vestimentas del sumo sacerdote había
un paño cuadrado que se llamaba el pectoral. ¿Ya? Hay que se recuerden, ¿no? El pectoral, dice, era un paño doble donde habían así las 12 piedras que representaban, esto estaba en el pecho del sumo sacerdote. Cada piedra representaba piedra preciosa, ¿no? Y prácticamente son las mismas, algunas no son las mismas de las que acabamos de leer de la descripción. ¿Qué representaba eso? El nombre de la tribu de Israel, de cada tribu. Por eso eran 12 piedras preciosas, que cada piedra preciosa representaba el nombre de la tribu de Israel. ¿Qué les parece? Y estaba eso siempre en el pecho del sumo sacerdote. ¿Qué estaba en el pecho? ¿Qué significa el pecho? Donde está el corazón, ¿no es cierto? Y bíblicamente el corazón no es la sede de los afectos ni de los sentimientos, sino es la sede de la persona, es la persona misma. Y nos dice el libro de la sabiduría que el corazón fue hecho para pensar, no para sentir, para pensar. ¿Qué les parece? Entonces el corazón es la sede de la persona, donde está su voluntad. Entonces, las 12 piedras estaban sobre el corazón del sumo sacerdote. ¿Quién es ya aquí en nuestro templo el sumo sacerdote? ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote? Sumo sacerdote Cristo. ¿Ya? Y lo mismo, Él tiene en su pecho las 12 piedras nuevamente de los 12 apóstoles, donde se van a juntar ahí, ¿qué cosa? El antiguo con el nuevo, pero ¿qué se junta? La totalidad del pueblo de Dios. La totalidad del pueblo de Dios es el Israel de la carne y el Israel de Dios que somos nosotros. Ahí está todo el pueblo de Dios. Y por eso aquí habla que están estas 12 piedras ya incrustadas o parte de la ciudad. ¿Qué nos está diciendo? Que ese pueblo que está dentro del sagrado corazón de Jesús, que eso tiene un sentido mucho más profundo al corazón del sumo sacerdote, no al corazón de Jesús, que ya se representa en esto de que nosotros como piedras vivas moramos con Cristo. Eso es algo bellísimo que nosotros tenemos que también tomar como una figura que nos explique lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Les voy a leer aquí 2 Corintios 3:13. Nos dice: todos nosotros que con rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y aquí San Pablo está hablando esto del rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria de Dios. Nos está hablando que nosotros no debemos reflejar nada propio, ningún mérito propio, ninguna virtud propia, nada de lo que hagamos ni hacemos es propio ni para tener nosotros autoría, sino todo es para hacer ese espejo de qué está reflejando la gloria de Dios. Ese es el rostro desnudo que dice aquí. Ese rostro desnudo significa que yo no soy nada. Ese rostro desnudo es que ya me he sacado todo lo que no agrada a Dios y he decidido caminar en los caminos de Dios, siempre poniéndole a Él sobre todas las cosas y amándole a Él sobre todas las cosas. Ese es el rostro desnudo. Y solamente con el rostro desnudo, que es el rostro de los que en hebreo se llaman los Anahuim, ¿no? Recordemos quiénes son los Anahuim. Solamente los Anahuim, que son los pobres de espíritu, los humildes, pueden ser eso que reflejen la gloria de Dios como que fuéramos un espejo, un rostro desnudo. Nosotros imaginémonos si ya ahora hay algunos que hacen eso, que reflejan la gloria de Dios, no se diga en la Nueva Jerusalén, ahí estaremos todos. Dios quiera que todos que estamos aquí, los que van a escuchar después, todos seamos ese reflejo, ese espejo, ese rostro desnudo, como dice aquí San Pablo, tan hermoso. Dice aquí en la exégesis: la gloria del Señor está en la faz de Cristo, y el cristiano transformado por el Espíritu en una vez
en una imagen cada vez más perfecta de Dios en Cristo, transformados desde ya. Aquí va a ser plena nuestra transformación, pero nuestra transformación empieza ya, desde ya, en camino a la Nueva Jerusalén, ¿no? Eso es importantísimo. Romanos 8:29 nos dice, pues a los que de antemano conoció, tú y yo, también nos predestinó, si sabemos qué significa predestinar. Nos puso ya un destino de antemano, eso significa. Dios, nos dice la Santa Iglesia Católica, nunca predestina para el mal, como algunas personas creen erróneamente, como en el ejemplo de Judas, como que a Dios le predestinó a Judas a hacer lo que hizo. Dios nunca predestina para el mal, nos predestina siempre para el bien. Un ejemplo claro, la Virgen Santísima, que fue elegida antes de la creación del mundo a ser la Madre de Dios. ¿Pero de qué dependía? De su sí. ¿Sí o no? Así estamos. Aquí que nos dice Romanos, nosotros, todos, cada uno, aquí ya no es un caso exclusivo la Virgen María, Moisés, David, todos y cada uno estamos predestinados a reproducir la imagen, dice aquí el texto, de su Hijo, la imagen de Cristo. Y por eso son todas estas piedras, todos estos reflejos, y por eso los padres de la iglesia, nos dice la exégesis de los profesores de Salamanca, nos dice que toda esta pedrería que acabamos de ver son el reflejo de la gloria de Dios por un lado, y también de las virtudes de cada uno de nosotros. Si nosotros desde ya comenzamos a reproducir la imagen de Cristo, ya, imagínense cómo vamos a brillar en la Nueva Jerusalén, cómo esas piedras que están en las murallas, en las ciudades, va a estar el reflejo de la gloria, de las virtudes de cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a ver ese reflejo en el muro de cualquiera de nosotros, vamos a decir, ve qué maravilla esa virtud de tal persona. No, qué maravilla. Y San Ambroso nos dice que en este momento de aquí de la Nueva Jerusalén, los que llegaron aquí en la tierra a estar más perfectos, más entregados a Dios, digamos los santos, los mártires, estarán más cerca de Cristo en la Nueva Jerusalén y vivirán ya en la Nueva Jerusalén el cielo más alto. ¿Qué les parece? ¿No les parece hermoso que nosotros desde ya decidamos vivir de manera santa, de desapegarnos cada vez más, podamos, a las cosas del mundo, para después nosotros eternamente ser esa gloria, ese reflejo de Dios, y tener ya impresa, es como que nosotros imprimamos en nuestra cara la cara de Cristo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos con otros hermanos, vean ya en nosotros actitudes, tal vez no todo el tiempo, porque nos verán lo que somos, ¿no? Pero sí que salgan actitudes de Cristo mismo hacia los demás. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así tenemos que ser nosotros, comunidad elegida por Dios, a amarnos de esa forma. ¿Qué nos dice entonces aquí? Cuando nos predestinó a ser entonces la imagen de su Hijo, dice aquí, también nos llamó a cada uno de nosotros, nos justificó. ¿Qué hizo? Nos sacó del pecado, ¿no es cierto? Al vivir en la gracia de Dios. Y después dice, después de la justificación, viene la glorificación. Y dice aquí, Romanos, aquí que estamos leyendo, y les glorificó. Les predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Esa es toda la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces nos quedamos en nos justificó. ¿No? Gracias, Señor, nos justificaste, nos salvaste, nos redimiste, bendito seas Dios, y bien, gracias con mi vida. No, tenemos que ir a nos llamó, ¿ya? ¿Qué es nos llamó? A cada uno nos llama a extender el reino, su reino de Cristo aquí en la tierra, de una u otra forma. Cada uno en su estado, el Señor conoce cada uno, cómo vive cada uno, su trabajo, el que no trabaja, etc. Pero todos tenemos que dejarnos conducir a eso, y los llamó para que se cumpla todo este círculo, digamos,
porque es así, ¿no es cierto? Los predestinó a ser otros Cristos, los predestinó, después que vino, justificó, después dice llamó, aquí tenemos que seguir, y de llamó nos glorificó. Hasta aquí tenemos que llegar, ¿no? No quedarnos, como digo, aquí en medio camino, ¿no? Sino seguir adelante, sin miedo nunca a ofrecerse a trabajar por el reino, a la manera, como digo, que Dios nos llame a cada uno. ¿Qué más? Aquí nos dice, entonces, el exégesis de 1 Corintios 1:15, donde nos dice aquí el texto bíblico que el Señor es la imagen del Dios invisible. Aquí nosotros empezamos cuando salen de Egipto, lo primero que dice el Señor, no se hagan imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ¿sí o no? Pero inmediatamente para el mobiliario de la tienda del encuentro manda a construir, como ustedes saben, imágenes que están en el cielo y en la tierra. Manda a hacer querubines, ¿no? Manda a poner la serpiente en el bastón de Moisés y ahí una serie más de animales e imágenes. Y ahora con Cristo, nosotros antes no teníamos la imagen de Dios. Aquí nos dice 1 Colosenses, ya en el tiempo nuestro, dice, vino Cristo, que Él sí es imagen del Dios invisible. ¿Sí o no? Al ser Él imagen del Dios invisible, ¿qué está haciendo? Llamándonos a que seamos a imagen de Cristo. ¿Qué somos entonces nosotros? Creación de la imagen de Cristo. Y aquí nos explican los estudiosos de la Biblia que qué pasó aquí y qué es lo que está sucediendo en la Nueva Jerusalén, donde todos ya estamos brillando, como digo, de la gloria de Dios. Ya no hay maldad dentro de nosotros, ya no hay esa concupiscencia, ya no hay esa inclinación a la ira, a la envidia, a todo lo que podamos tener cada uno de nosotros. ¿Qué hizo el Señor? El Señor, cuando creó, en el Génesis, creó a Adán y Eva de manera perfecta, como ustedes conocen, ¿ya? Les creó a imagen y semejanza de Dios. Eso dice el Génesis, ¿no es cierto? Todos conocemos eso. ¿Qué sucede con el pecado? Pierden la imagen, imagínense, pierden la imagen y hasta que viene Cristo nuestro Señor, no tenía la creación, la imagen de Dios. ¿Qué hace Cristo? Levanta a la humanidad y les da la imagen de Él mismo, por eso Él toma cuerpo, para dar la imagen y así nosotros reproducir, como decíamos, esa imagen y que finalmente la Nueva Jerusalén ya será esa imagen perfecta como fue al inicio de la creación, pero en la nueva creación. Y los padres de la iglesia dicen que nuestra imagen de la Nueva Jerusalén va a ser 1000 veces mejor que la primera imagen de Adán y Eva. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿sí o no? Ahí, ustedes recuerden que en Génesis el Señor bajaba a conversar y a pasearse todos los días en el paraíso con él, con Adán, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa imagen, esa cercanía, se llama teológicamente la amistad con Dios. La amistad. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio, ya no les llamo siervos, sino amigos. Y amigos es esa cercanía que viene a estar con nosotros a través del Santísimo Sacramento del altar, a través principalmente de los sacramentos, a través de nosotros los hermanos, a estar con nosotros con una imagen ya visible de lo invisible que es Dios. ¿Qué les parece? Por eso el Señor mismo le dirá a Felipe, cuando le dice, muéstranos al Padre, el Señor mismo les dice, si me están viendo a mí, me están viendo al Padre, porque yo soy esa imagen. ¿Qué debemos ser todos? Imagen de Cristo. Cuando nos vamos caminando a esa imagen de Cristo, vivimos en esa amistad con Dios desde desde esta iglesia aquí, ni se diga cómo será en la Nueva Jerusalén. Ahí Cristo vendrá a vivir con nosotros, en medio de nosotros. Voy a terminar con el Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. ¿Qué nos dice? Esto es algo hermosísimo que tiene que ver con esa pedrería
que refleja, como digo, por un lado la gloria de Dios y por otro nuestras virtudes, nuestro ser, ¿no? ¿Qué nos dice entonces 1 Juan 3:2? Queridos, ahí nos dice San Juan a cada uno de nosotros, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿Qué les parece? No somos hijos de Dios cada uno de nosotros. Ya hemos sido llamados por el Señor, hemos sido rescatados por su sangre, nos ha llevado a ser pueblo, nos ha llevado a ser nación santa, linaje escogido, como dice San Pedro, ¿no? Nos ha llamado a ser una raza de sacerdotes que reinan ya aquí en la tierra, como nos dice el libro del Apocalipsis, ¿ya? Pero aquí dice, todavía no se ha manifestado lo que seremos. ¿Qué cosa? Nos está hablando, si ya hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo y habita el Espíritu Santo, comemos a Cristo en la Eucaristía, dice, todavía no se ha manifestado. Pero sabemos, dice aquí, que cuando se manifieste lo que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo en toda la formación. No se ha manifestado eso, pero sabemos que el día que Él se manifieste, ¿cuándo es la manifestación de Cristo? En la segunda venida. ¿Ya? Ese se llama la manifestación, el día de la manifestación. Entonces dice ahí, sabemos que el día de la manifestación, segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Entonces aquí nos está diciendo que verle a Cristo, verle, nos hace semejantes a Él. ¿Cómo nosotros entonces comenzamos a verle a Cristo con ojos carnales y espirituales? ¿Dónde le podemos ver para comenzar a ser semejantes a Él? Está diciendo aquí San Juan que cuando le veamos, segunda venida, vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal cual es. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo le vemos al Señor? En la Eucaristía. Él se pone ahí, se pone en la custodia para que le veamos ojos carnales y espirituales, porque el Señor nos abre los ojos espirituales para ver las realidades más allá de su presencia, así en la Eucaristía, ¿no? En el pan eucarístico, más allá. Pero ese verle a Él, y esto nos va a ayudar cuando vayamos al Santísimo, nos hace semejantes a Él. Eso es lo que hace el Señor y a eso es lo que estamos llamados. Y esto es las piedras preciosas que están en la Nueva Jerusalén, que reflejan toda la bondad y todo Dios dentro de nosotros y fuera de nosotros, alrededor de nosotros. Todo Dios en todo, como nos dice San Pablo. Entonces le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a bendecir por esta formación tan bella que nos ha regalado del día de hoy de la Nueva Jerusalén. La próxima continuamos con lo del santuario que viene en los siguientes versículos. Vamos a darle gracias a Jesús, vamos a alabarle, a bendecirle, a glorificarle. Te damos gracias, Jesús mío, bendito Rey, dador de vida. Gracias porque nos has llamado a reproducir tu imagen. Gracias, Señor, porque te queremos tener en nuestro corazón, ser otros Cristos aquí en la tierra. Así como en tu primera venida te encarnaste por María y el Espíritu Santo, ahora para que te encarnes en nuestros corazones y ser otros Cristos, invocaremos también al Espíritu Santo y a María para que forme en nosotros a ti mismo, imagen del Dios invisible. Bendiciendo tu santo nombre, te damos todo honor y toda gloria, ahora y siempre. Amén. Y como siempre le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.